Solamente hay un problema verdaderamente serio en la filosofía y es el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena o no de vivirse supone responder a la pregunta fundamental de la filosofía, escribe el existencialista francés, ganador del Premio Nobel de 1957 de Literatura, Albert Camus, en su ensayo El mito de Sísifo. Justamente Camus considera la cuestión del suicidio, decidir si vivir o morir, como la pregunta esencial de la filosofía, porque Camus juzga la importancia de una cuestión filosófica, de un problema en filosofía, a la luz de las consecuencias que acarrea ese problema. La cuestión del suicidio, que implica determinar la existencia misma, por lo tanto tiene la mayor importancia porque tiene las consecuencias más definitivas. La contestación sí o no frente al problema del suicidio supone una filosofía frente a la vida, frente a la muerte, frente al sentido de la existencia, que acaba siendo el núcleo de toda la condición humana. Todos los problemas sociales, políticos, culturales, la teoría del conocimiento, la metafísica, la ontología, la fenomenología, la hermenéutica, todos los campos de la filosofía, desde la filosofía de la ciencia hasta el marxismo, palidecen de importancia frente a la cuestión central, primigenia, de contemplar la muerte, de contemplar la propia existencia en el tiempo y determinar si la vida tiene o no sentido. Camus en el mito de Sísifo desarrolla el concepto filosófico del absurdo de la existencia. El absurdo de la existencia es entendido como un conflicto entre, por un lado, el anhelo humano, demasiado humano, diría Nietzsche, de encontrar sentido, de encontrar una justificación que legitime el hecho de existir ante la inmensidad inabarcable del universo. Nos encontramos arrojados, como diría Heidegger, el Gewoffenheit en alemán, en un universo que tuvo un origen y que se ha estado expandiendo y quizá lo hará indefinidamente, y frente a ese enorme universo, el ser humano consciente de la muerte, consciente de que en algún momento, mañana, en una década o en 100 años estará muerto, dejará de ser, necesita de una narrativa, sea científica, sea religiosa, sea simbólica, sea mítica, sea filosófica, sea artística, una justificación que le dé sentido al hecho de existir en un universo infinito. El absurdo de la existencia, por lo tanto, es ese desfase entre la magnitud, la intensidad del deseo en el ser humano de encontrar sentido, un sentido trascendente, un sentido ulterior en Dios, en el destino, en algo más allá del propio ser humano que le permita justificar todo lo que existe y que le permita darle sentido a su propia vida, y la realidad de un universo sin Dios, de un universo sin creador, de un universo sin propósito, de un universo que no tiene ninguna finalidad teleológica, de un universo que está regido incluso por leyes que aparentan ser objetivas y universales, pero que en realidad son simples construcciones humanas. Camus dice que la teoría del átomo primero presenta al átomo como un sistema solar en miniatura, pero a medida que indaga, la teoría va transformándose. Entonces el átomo ya no es visto como un sistema solar en miniatura, sino que se presentan todos los hallazgos de la física cuántica y se cambia, según Camus, de imagen, por lo que para Camus la ciencia acaba siendo metáforas que prometían dar cuenta de una verdad absoluta, pero que simplemente muestran la incapacidad del ser humano de tener un conocimiento absoluto y certero sobre la realidad. Por lo tanto, incluso el conocimiento científico no tiene razón de ser fuera del contexto humano, no tiene una validez, una objetividad que permita decir esto es verdadero, sin lugar a dudas, sin lugar a interpretaciones, sin lugar a lo subjetivo de lo humano. Por consiguiente, el universo no tiene ni principios físicos en tanto leyes objetivas fuera de la interpretación humana mediante la creación de símbolos matemáticos, mediante la técnica que permite la corroboración experimental, diría Kant, de las facultades del sujeto trascendental y no representan al fenómeno o a la cosa en sí, que para Kant es incognoscible.
Y Camus en su nihilismo epistemológico asume una postura semejante frente a la ciencia. Fuera del contexto humano, esas leyes carecen de objetividad. Por lo tanto, el universo no tiene ni principios físicos objetivos, ni leyes matemáticas universales, pero tampoco tiene a un Dios, tampoco tiene a entes sobrenaturales, no tiene ninguna voluntad, no tiene ningún propósito. Es un universo, por lo tanto, que es la directa antítesis de todo lo que el ser humano anhela. El ser humano le teme a la muerte, anhela que haya algo después de la muerte. El universo, mediante la ley de la termodinámica, efectivamente evita que la energía se destruya, pero al transformarse la energía produce nuevas apariencias, dirían los presocráticos, nuevas expresiones de la materia que implican una transformación en donde la conciencia, lo que somos como seres vivientes, se anula y pasamos a ser polvo, pasamos a ser alimento para animales carroñeros, pasamos a transformarnos en nutrientes de la tierra cuando morimos, pero nosotros, como seres pensantes que sienten, que recuerdan, simplemente dejamos de existir. El alma desaparece. El ser humano desea que exista un Dios. En el universo no hay ningún Dios, el universo simplemente es. El ser humano anhela explicaciones absolutas, universales, indubitables, pero todo lo que encontramos en el universo es la gran incertidumbre de una realidad que nosotros solamente podemos interpretar, que solamente podemos representar a partir de imágenes que transmutan, que se transforman continuamente. El absurdo de la existencia entonces es ese conflicto entre el ser humano que anhela un Dios, que anhela un después de la muerte, que anhela un sentido para su vida fuera de sí mismo, un sentido ya dado, y la realidad de un universo que no tiene nada de lo que el ser humano anhela. El absurdo de la existencia también puede pensarse cuando se reflexiona acerca de la muerte, cuando nos detenemos a pensar que tarde o temprano todos nosotros vamos a dejar de existir, no sabemos cómo, pero conocemos el resultado, vamos a ser cadáveres dentro de un ataúd, condenados a descomponernos, vamos a estar ausentes del universo por toda la eternidad, porque al morir es simplemente como quedarse dormido pero sin soñar eternamente. Morir implica volver a ese mismo estado anterior al nacimiento en el que nos encontrábamos en la nada, en la inexistencia. Y ante el hecho de la muerte, cualquier empresa, cualquier objetivo, cualquier acto de la vida cotidiana parece ser absurdo. Esto no lo ahonda Camus en el mito de Sísifo, pero es una aplicación práctica del concepto de lo absurdo. ¿Por qué conseguir un trabajo? ¿Por qué perturbarnos, como dirían los estoicos en el marco de su enseñanza de la ataraxia, con toda clase de conflictos y preocupaciones? Si finalmente hagamos lo que hagamos, todos vamos a terminar en un ataúd pudriéndonos, completamente ausentes del universo por toda la eternidad. ¿Podría entonces la vida asumir un carácter trivial, un carácter de intrascendencia, un carácter que simplemente ameritaría la solución del suicidio? La vida no tiene ningún sentido. ¿Qué diferencia hay entre morir ahora por mi propia voluntad o morir dentro de 10, 20, 30 o lo que sea de años a causa de una enfermedad, de un accidente o incluso asesinado? Que son las posibilidades en el porvenir. ¿Por qué entonces darle un sentido a la vida si la muerte es ineludible? Y si hagamos lo que hagamos, decidamos lo que decidamos, incluso aquellos que logran inmortalizar sus ideas en el arte, en la filosofía o en la ciencia, eventualmente acaban desapareciendo con la muerte y eventualmente serán olvidados. Los más longevos como Homero, Dante, Platón, Aristóteles serán olvidados cuando la humanidad se destruye, y cuando la humanidad se destruya no quedará rastro alguno ni de la literatura, ni de la filosofía, ni de la ciencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir dándole un sentido a la vida? ¿Por qué esforzarnos tan desesperadamente por seguir viviendo? Esa es la pregunta central que se debe plantear todo ser humano y que amerita una reflexión filosófica. La filosofía no necesariamente defiende el sentido de la vida como si fuera algo a priori, porque precisamente Camus reconoce que en el universo, al no haber ningún Dios, al no haber ningún propósito fuera del ser humano, es como si la existencia fuese una obra de teatro absurda porque está siendo actuada frente a un auditorio vacío. Ahora,
El actor puede buscar una justificación fuera del escenario, fuera de sí mismo, pero al mirar el auditorio se da cuenta que está vacío, entonces puede decir esta obra es absurda, es mejor salir del escenario es morir, pero hay una alternativa y es cuando se reconoce que no hay un Dios, cuando se reconoce que no hay una voluntad ajena a lo humano que define el sentido de la existencia, la responsabilidad para darle el sentido a la vida recae en cada uno de nosotros. El actor entonces se da cuenta que él es el que tiene el poder para darle sentido a lo que está haciendo, la responsabilidad de legitimar su obra, aunque el auditorio esté vacío, recae sobre sus hombros exclusivamente. Entonces es ahí cuando el actor decide dotar de sentido su obra, aunque el auditorio esté vacío. El auditorio implica de manera metafórica, como una analogía, aquella búsqueda de algo fuera de nosotros mismos que nos ahorre la responsabilidad de buscar un sentido para nuestra existencia. Entonces queremos que haya un Dios, queremos que haya espíritus, queremos que haya ángeles, queremos que haya dioses, queremos que haya toda clase de entes sobrenaturales para ahorrarnos la tarea de definir el sentido de la vida de forma autónoma, de forma independiente de nuestra propia subjetividad, como seres críticos, como seres pensantes. El sapere aude de Kant, pero llevado al ámbito existencial. El actor se da cuenta que no necesita depender de algo externo del auditorio porque está vacío el auditorio, sino que depende de su propia subjetividad. Pues asimismo el ser humano, cuando se da cuenta que Dios no existe, cuando se da cuenta que no hay nada después de la muerte, cuando se da cuenta que esta existencia es todo lo que tenemos, asume la responsabilidad como un sapere aude kantiano, pero llevado al ámbito más radical de la existencia, de brindarle sentido a su vida. El sentido de la vida depende de cada uno de nosotros, no es algo que podamos encontrar en Dios, que podamos encontrar en una ideología, que podamos encontrar en una narrativa cultural, porque esa es la forma inauténtica de asumir el reto de existir. Claramente se puede volver alguien un fanático nazi, se puede volver un fanático de cualquier ideología política, claramente alguien puede volverse un fanático religioso y perderse en ese mundo de representaciones, de símbolos, de creaciones humanas demasiado humanas, pero se está engañando a sí mismo. Puede tratar de justificar su vida con la narrativa religiosa que quiera, budista, hinduista, musulmana, católica, pero en el fondo está huyendo de la responsabilidad de que él como individuo o ella le den un sentido a la existencia, contemplando la muerte y tomando la decisión de crear una narrativa de ellos mismos que justifiquen su existencia. Por lo tanto, en el existencialismo de Camus no se trata de una concepción moralizante del suicidio, decir el suicidio es malo, debe evitarse porque sí, sino más bien se trata de una reflexión de cuál es el fundamento filosófico para decirle no a la vida y para decirle sí a la vida. Para decirle sí a la vida puede uno o refugiarse en la religión o puede refugiarse en una ideología o en cualquier elemento externo a la propia subjetividad, o desde el punto de vista del sapere aude existencialista puede uno tomar las riendas de su propia existencia y darle sentido a la vida aunque no haya nada después de la muerte. Dotar de sentido la literatura, el arte, la filosofía, aunque sean construcciones humanas, implica reconocer que si bien no nos llevan a verdades absolutas, porque la verdad absoluta implicaría algo externo a lo humano, sí son construcciones humanas que, aunque inventos históricamente rastreables a través de una genealogía, como diría Nietzsche, por medio de una hermenéutica de la cultura, de la religión, del lenguaje, eso no le resta validez a pesar de que sean construcciones humanas, y el individuo no tiene que renunciar completamente a estas narrativas, no debe depender enteramente de esas narrativas, porque una cosa es renunciar a toda autonomía y lanzarse al abismo del fanatismo religioso sin ningún criterio, y otra muy diferente es escoger darle sentido a la vida desde la propia subjetividad, pero reconociendo un valor en la relación interpersonal, en el hecho de que somos arrojados a una sociedad con un proceso histórico y con una identidad cultural. Eso es otra cosa completamente distinta. Por lo tanto, la cuestión del suicidio es una pregunta que cada uno debe tratar en la soledad de su dimensión más íntima, y la decisión que tome implica la filosofía llevada a la vida
en su dimensión más práctica y con consecuencias más definitivas.